sobre este pasaje. Quiero que conmigo vaya usted. Y dice Pablo, aunque nosotros sabemos positivamente por la palabra de Dios, la Escritura dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también la Biblia declara que no de todos es la fe. Es decir, la fe, cuando nosotros estudiamos la fe, el poder de la fe, el origen de la fe, la medida de fe. La Escritura dice que Dios da medida de fe a cada uno. Cuando nosotros profundizamos un poquito en la salvación, nos damos cuenta que la salvación es un plan de Dios que ha estructurado y que lo da a aquellos que reaccionan al mensaje con fe, aquellos que creen a la palabra del Señor. Pero ese creer, ese reaccionar a la palabra de Dios da evidencia que hay fe, aunque no en todos los hay fe, porque Pablo dice, no de todos es la fe. La fe es algo que Dios depositó en nosotros, que somos llamados para que al escuchar el mensaje de la salvación pudiéramos creer. Por eso, bienaventurados nosotros que tenemos fe. Bienaventurado aquel que tiene fe, porque no de todos es la fe. Pero Pablo le escribe a Timoteo y le dice, cuando habla de este hijo espiritual, verso 5, yo tengo presente la fe sincera, la fe genuina, la fe no fingida, porque hay quienes fingen la fe. Fíjese usted que, ¿cómo sé yo si alguien está fingiendo la fe? Es que no tiene obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces la obra evidencia que hay fe. La obra realizada demuestra que hay una fe sincera, una fe no fingida. Pero a mí me llama la atención sobremanera, y aquí quiero que usted observe. Pablo dice, yo deseo verte porque tengo presente la fe verdadera, la fe sincera que hay en ti. Pero si yo veo bien, dice aquí que esa fe en Timoteo era una herencia espiritual, porque esa fe había habitado en su abuela Loida y en su madre Eunice. ¿Cuán importante es esto? Quiero que lea bien ese verso. Dice, tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En la abuela y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Diga, herencia espiritual. Ahora, yo quiero, hermano, notar con usted aquí un punto muy importante. Pablo dice que la fe estaba en la abuela y en la madre. Pregúntale al que está a tu lado, ¿quién te crió? ¿Quién estuvo contigo en tu infancia? ¿Sabe usted que hay un problema muy serio que estamos enfrentando en el mundo? Y es que las madres no están criando. Muchas veces, hermano, nosotros decimos, ¿por qué los hijos son tan desamorados? ¿Por qué los hijos no son tan apegados al hogar como debieran ser? Y la respuesta es, tenemos que ir a la raíz de la crianza, a la infancia. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, que Pablo le dice a Timoteo es, hay una fe sincera en ti, porque esa fe te la heredó tu madre. Pero tu madre se la heredó o la recibió de tu abuela. Es decir, hermano, ¿cómo se transmite la fe? Fíjese ustedes que la Biblia dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír de la palabra
de Dios. Entonces esto me está hablando a mí que si Timoteo tenía una fe sincera, los aplausos no son para Timoteo, sino los aplausos son para su abuela Loida. ¿Por qué? Porque su abuela Loida tuvo el cuidado de engendrar en su hija Eunice la fe. Esto quiere decir, y déjeme ir en las salas de la imaginación a pensar que la abuela agarraba a Eunice desde pequeña y le enseñaba la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿qué te enseñaban de pequeño? Nuestros niños, ¿quién los está instruyendo? ¿Quién los está enseñando? La televisión, el Nintendo. A veces, vea esto, hermano, nosotros estamos cayendo en una situación tan difícil con los muchachos porque se ha descuidado el engendrar la fe. Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Eso quiere decir que Dios le ha dado a la mujer en su rol de madre, en su rol de mujer, la capacidad de engendrar en sus hijos la fe. Y la mejor herencia que uno puede dejarle a sus hijos es una fe sincera, una fe no fingida, una fe verdadera. Amén. Ahora, dice Pablo, esa fe que estaba, esa herencia espiritual, dice en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 14, Pablo le dice a Timoteo: tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Hermano, ¿quién nos enseñó a nosotros las verdades de la vida? Por eso cuando hablamos de un consejo a los hijos, yo tengo que ir a la raíz. Yo tengo que ir a ver